Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús y María. Bienvenidos a su programa Preguntando se llega a Roma. Hoy tengo conmigo un invitado espectacular, un sacerdote y amigo, el padre Gerardo Piñeros. Padre Gerardo, todo un honor, bienvenido a este canal que también es su casa. No, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, contento de poder compartir. Padre, le doy la bienvenida a este programa haciéndole la pregunta obligada, que no es la pregunta trascendental y filosófica del quién soy, sino lo más normal que uno podría responder cuando le pregunten entonces, ¿quién es el padre Gerardo Piñeros? Que bueno, pues yo soy un sacerdote católico que nací en Bogotá, en la parte de los estudios los hice allá, el bachillerato, después estudié en la universidad, estudié ingeniería electrónica. Cuando sentí la ocasión, me sí por entrar a un seminario misionero, terminé aquí en Antioquia, en Medellín. Me ordenaron en el 2002, trabajé en las cárceles 7 años, después estuve en lugares como por ejemplo en la Comuna 13, en el tiempo de la violencia, estuve en el sector de Santo Domingo y ahora ya llevo un año, acabo de cumplir una parroquia en los lados de Bello. ¿Qué más te cuento? 20 años de sacerdocio, muy contento, nunca me he arrepentido de ser cura, sinceramente. He tenido como todo el mundo momentos difíciles, momentos menos difíciles, momentos alegres, pero nunca me he arrepentido de que me hayan ordenado. Me Qué gusta la belleza, padre. música, tú lo sabes, pues compartimos muchas cosas de la música. Igual que tú, me gusta el deporte, practico el tenis, me gustan las motos, o sea que yo sí tengo una vida pues, normal, o sea, no me considero como una, digamos, como alguien de clero, así como, no, soy ante todo una persona normal que tiene un llamado de Dios a servir en la iglesia de una forma concreta y bueno, y soy feliz, pues que soy feliz. Qué belleza, padre. Y entonces en ese caminar suyo, ¿hace cuánto que usted considera que es un católico convencido de su fe o lo ha sido toda la vida? Bueno, mira, yo te diría para responder esa pregunta que para mí no es tan sencilla que yo me considero en ese proceso de convencimiento, ¿no? Es decir, yo no pienso que tenga ya una fe acabada, una fe totalmente madura. Antes a veces descubro que me hace mucha falta la fe, ¿no? Obviamente ahora tengo mucho más ahora de lo que tenía hace 20 años. Entonces te podría decir que cada día que pasa, con muchas experiencias que he tenido que vivir, mi fe se reafirma y, y bueno, sí, claro, y cada día más convencido, por supuesto. Claro, padre. O sea que antes de usted abrazar, por ejemplo, la vocación al sacerdocio, entonces ya era un católico, o sea, nunca dudó, por ejemplo, de la existencia de Dios o de la Iglesia Católica, siempre ha tenido pues como esa convicción de que es aquí y no en ningún otro lado. Tuve de pronto un momento no sé, la adolescencia, tal vez un momento como de rebeldía, si quieres, ¿no? Pero era más la rebeldía que yo pienso que algunos jóvenes la pueden tener, más que contra Dios, era como contra de pronto un sistema, contra la autoridad, de pronto si se quiere, contra de pronto, no sé, como por querer salir del nido materno. Pero en el fondo de mi corazón siempre sabía claro que Dios es, ¿cierto? Y Dios estaba. Después también tuve algún tipo, digamos, algunas incursiones como por conocer algún tipo, digamos, como de pseudo espiritualidades, ¿no? O experiencias que podían ser como atrayentes. Entonces me interesó por saber que era, por ejemplo, la meditación trascendental. Alguna vez en un parque de Bogotá me paraba a ver los Hare Krishnas y a interrogarme por qué se visten así, por qué cantan así, cuál es su filosofía. Leía un par de cosas,
pero digamos que al final, gracias a Dios, finalmente descubrí que, digamos que los tesoros grandes los tenemos en la Iglesia Católica, claro. Excelente, qué belleza, padre. Y entonces, ¿cómo fue ese proceso donde usted dijo, no, es que es como sacerdote, no como laico? ¿O siempre tuvo como esa inclinación al sacerdocio? ¿O cómo llegó eso a su vida, padre? Bueno, no, nunca lo tuve realmente. Yo de pequeñito, si tú me hubieras preguntado, yo hubiera querido, como todos los niños, tenía un montón de posibilidades, ¿no? Futbolista, bombero, policía, bueno, ya en la edad un poco más maduro, tenía claro que lo mío era la ingeniería y la ingeniería electrónica, no me gustaba ni siquiera ninguna otra ingeniería. Entonces salí del bachillerato, comencé a estudiar ingeniería electrónica en la Santo Tomás en Bogotá. Ahí tenía una novia que estudiaba, salimos juntos del colegio, y estudiaba arquitectura. Sí, entonces no fue tan fácil porque para mí, o sea, yo descubro que la vocación es un llamado que te hace Dios. O sea, yo no puedo decirte que yo no escogí esto en principio. Eh, Dios me llamó y para mí esa primera llamada fue un poco traumática porque no era lo que yo esperaba en mi vida. Entonces digamos que yo, bueno, cuando estaba estudiando la ingeniería y tenía esta novia, me entré como una crisis existencial, digamos así, de cuestionarlo todo, ¿no? Me cuestionaba para qué la ingeniería, para qué el trabajo, para qué ese mundo que todo el mundo tiene, donde al final lo que importa es la plata. Y en ese momento cayó en mis manos un librito de San Francisco de Asís, se llama Las Florecillas de San Francisco, y siento que eso fue para mi alma, fue como un bálsamo, me abrió como un horizonte que era en el fondo lo que yo quería, ¿no? Es decir, vi en San Francisco ese hombre libre, ese hombre feliz, ese hombre amante de todos, ese hombre compenetrado con Dios, que no era esclavo del dinero, ni de la materia, ni de las estructuras, ese hombre a través del cual, digamos, fluía el amor de Dios a todos. Entonces, una parte de mí se identificó profundamente con San Francisco, pero también dije, bueno, pero tranquilo, eso no es lo suyo, tómelo con calma, usted no es para ser cura. Entonces, tuve como un año muy fuerte, una lucha como aflojarle a Dios, ¿no? Decirle sí y resistirme. Finalmente, en esta lucha, como Jacob, siempre Dios vence. Y también yo ya en mi corazón sentía como que este era el camino, entonces hice una experiencia en Bogotá con el Camino Catecumenal, en una peregrinación de jóvenes que hicieron a Chiquinquirá, pidieron vocaciones sacerdotales, y yo, bueno, cuando me cuenta ya estaba allá adelante, y por eso terminé en Medellín, porque estuve un par de meses en ese grupo vocacional, eh, con la intención de ser misionero y que me mandaran donde fuera. Cuando hicieron el llamado, pidieron voluntarios para ir a China, y yo realmente me levanté queriendo que me mandaran a China y estaba dispuesto a irme ese momento con la ropa que tenía puesta allá. Pero terminé más cerquita, no terminé aquí en Medellín. Entonces hice todo el seminario ahí y puedo decirte que para definir qué es la vocación, ¿por qué no es tan sencillo? Porque es como cuando uno se enamora, ¿no? Si yo le pregunto a alguien qué es enamorarse, es muy difícil de describir, ¿no? Porque son muchas cosas que pasan en tu corazón, digo que la vocación es un enamoramiento, justamente eso, ¿no? Y Dios te enamora, como dice el profeta, me sedujiste y me dejé seducir, ¿no? Luché contigo y me pudiste. Es una historia de amor, ¿no? Es de amor, de drama, de lucha, pero es una historia hermosa porque finalmente está Dios detrás de todo eso. Uf, espectacular, padre. ¿Y cómo fue eso entonces que tenía novia, entonces le tocó terminarle y no, mija, qué pena con usted, pero me voy de sacerdote? Sí, porque yo decidí, sentí que era, por honestidad tenía que hacerlo, ¿no? Yo, digamos que ya no me sentía, en tu corazón tú sientes cuando algo ya no va más y algo no es auténtico, que lo hubiera podido mantener, pero como por conservar algo que ya no era auténtico, ya no era tan lindo como antes y hubiera sido honesto con ella, ¿no? Yo descubro que ahora, escuchando muchas personas y muchas parejas, descubro que a veces lo más fácil es como quedarse en su zona de confort y simplemente esperar que las cosas pasen. Mucha gente se acostumbra a tener una vida, digamos, una vida miserable, mucha gente le da miedo tomar decisiones. Y yo pienso tal vez que en ese momento de mi juventud y siendo consciente y honesto, yo me da cuenta que ya no podía perpetuar más digamos, un noviazgo donde yo ya sentía que mi corazón estaba ahí, ¿no? Claro, siempre está, digamos, la otra parte que te dice, pero qué pesar, la hacer sufrir. Pero yo cuando vienen personas así les digo, mira, lo vas a hacer sufrir o la vas a hacer sufrir si tú no eres sincero. Entonces, mejor que sea sincero, diga las cosas como están ya. Entonces me cuenta la historia que sí, o sea, ella tenía también su historia, después cuando conocí a otro muchacho que estudia arquitectura, lo último que supe de ella hace muchos años fue que se fue para Australia con él. Y bueno,
mira que Dios tiene caminos muy lindos para todos, pero también en un momento tú tienes que tomar decisiones, porque si no te pierdes las bendiciones que Dios tiene para ti. Uf, es excelente esa frase, padre. Yo entonces que fue muy similar a lo que le pasó entonces a San Ignacio de Loyola, que también leyendo a San Francisco de Asís fue donde encontró, bueno, si este pudo, yo también puedo, ¿cierto? Porque entonces a la final cuando decidió hacerse sacerdote, no se fue entonces por el lado franciscano. Sí, bueno, esa es buena pregunta. Mira, yo en este caminar también, hace poco me venía una niña a la parroquia, una niña muy linda que me decía que ella tenía como una inquietud vocacional y quería hacer una experiencia y me decía, pero padre, aquí vengo para que me diga a qué comunidad entro. Y le dije, mira, yo no puedo decirte eso, porque es algo que tiene que mostrártelo el Señor y el Espíritu Santo va poniendo en tu corazón a dónde tienes que entrar. Mira, con San Francisco pasó lo siguiente, digamos que en mi vida espiritual, siento que San Francisco fue el que como que dio digamos, el primer cambio, después el segundo puede haber sido el catecumenado, pero en mi corazón sentía que no era con los franciscanos. Entonces, mira que yo en esto, por ejemplo, a ver, yo citaría a la Madre Teresa de Calcuta. Mira que cuando ella comenzó su obra, ella comenzó fue en otra comunidad, pero finalmente Dios la quería en otra, haciendo otra fundación. A ella, digamos, cuando dio ese salto la criticaron en su primera comunidad. Entonces yo que descubro en la vida espiritual que a veces Dios puede tener una parte del proceso contigo en una comunidad y de pronto después madurar tu proceso en otra comunidad. Eh, las comunidades religiosas, los seminarios, las espiritualidades, los movimientos, no son un fin en sí mismo, son medios para llegar a Dios. Por eso tú no puedes, digamos, así como divinizar ni al movimiento carismático, ni a los legionarios, ni al catecumenado, ni a la amor mariano. Todos son medios, ¿no? Y todos son también frágiles y son humanos. Entonces, pero por eso hay que decirlo, hay que hacer lo que dice San Pablo. San Pablo dice, lo examino todo y me quedo con lo mejor. Pienso que es una de las riquezas de nuestra iglesia, justamente es poder, yo la comparo como con un jardín que está lleno de flores hermosas, todas son distintas. Entonces, digamos que yo no me caso solamente con una, trato de coger de cada una lo más hermoso y lo que el Espíritu Santo puso en cada una. Súper, súper, padre, así es. Qué belleza. Bueno, padre, entonces llegando aquí a lo que es el plato fuerte del programa, le quiero preguntar, entonces, listo, ¿cuáles serían como esas dudas, preguntas u objeciones más fuertes que usted llegó a tener en su vida? De pronto antes como en esa rebeldía o si usted piensa de pronto ya como sacerdote, ¿cuáles serían como esas dudas más fuertes que en algún momento le pudieron haber llegado? O que una persona haya llegado con una objeción así, esas tremendas, que usted diga, bueno, con esta me puso a patinar y voy a esa consultar para poder dar esta respuesta porque fue difícil, o una situación de esas que usted diga, bueno, hay personas que están por en este momento necesitan, obviamente, tener como esa guía o esa respuesta a esto que está sucediendo. Bueno, yo encuentro que tal vez una de las mayores confusiones que las personas tienen es que a veces identifican Dios con los que trabajamos para Dios, ¿sí? Y no es igual. Ahorita justamente en misa una persona vino a contarme un problema y una situación espiritual que tenía y cuando yo le pregunté qué hacía, cuánto no se confiesa, me dijo que hacía muchos años. Yo le pregunté que por qué y me dijo que la última vez que se confesó, porque bueno, ella le había sido infiel a su esposo, pues que el padre le pegó un regaño y desde ahí que ella nunca más volvió a confesarse, ¿no? Entonces yo le dije, mira, es como si yo voy a un médico y el médico me trata mal y digo, nunca más voy donde los médicos. Pues digamos que más bobo yo, ¿cierto? Entonces, puede haber personas que en un momento, porque los trataron mal o porque se escandalizaron por alguna actitud o porque vieron que alguno cometió un delito, ¿no? Si esto no es un secreto para nadie, digamos, es como que se desilusionan, o no sé hasta qué punto como que la gente es así, bueno, mire, ya como los curas son así, 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 yo como que me desentiendo de esto, tengo mi espiritualidad a mi manera, porque así me simplifico las cosas, pero digamos que eso es no comprender la acción de Dios, porque la obra de Dios siempre se hace a través de medios humanos, y los medios humanos somos frágiles, ¿no? Sin embargo, Dios actúa a través de ellos. Mira que él mismo vino a través de un medio humano, que es una niña humilde, sencilla, pobre, ¿cierto? Pero vino todo un Dios. Entonces, digamos que una de las grandezas en la vida espiritual yo pienso que es descubrir que a través de la fragilidad humana todo un Dios actúa. Y pienso que mucha gente tal vez
no me disculpo porque pienso que también es grave de nuestra parte dar escándalo, no ser un buen testimonio de vida cristiana, pero muchas personas no tienen como esa madurez de fe y muchos, digamos, se desilusionan un poco de la fe, ¿no? Por las actitudes de un sacerdote, un religioso, un catequista, quien sea. Súper bien, padre, excelente. Y ahora, dentro de lo que ha sido como todo este campo en el que el Señor lo puso a usted como una gran bendición que ha sido pues como para tantas personas, en estos campos oscuros donde el enemigo ataca tan fuerte, padre, eh, ¿cuáles han sido como esas dificultades más grandes que de pronto ha tenido en esta batalla contra el mal que le ha tocado a usted, padre? Sí, bueno, mire, digamos que yo pienso que la lucha mía es como la lucha de cualquier cristiano. Tenemos, el catecismo antiguo decía que tenemos una lucha contra tres enemigos, ¿no? Los tres enemigos del alma. El mundo, el demonio y la carne. De todos ellos, a veces la gente el que más miedo le tiene es el demonio digamos, por la espectacularidad del asunto, ¿no? Y sí, yo podría decirte que he sido testigo de muchas cosas que, digamos, violan las leyes de la física, cosas que uno lo pueden asustar, ruidos, cosas que salen de pronto es volando solas, ahí me han quemado objetos, bueno, tantas cosas, he visto tantas horas en las oraciones con las personas, cosas, digamos, que uno podría catalogar como raras, ¿no? Muy extrañas. Pero yo me convenzo que al final el diablo, que todo el infierno junto, si quieres, no es ni una pulga delante de Dios. O sea, el demonio no puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. Las luchas más grandes yo las encuentro conmigo mismo, o sea, contra mí mismo. Cuando dice el catecismo que la lucha es contra el mundo, el demonio y la carne, por la carne, entiéndase no solamente la parte del aspecto sexual, ¿no? Esa tendencia, esa pulsión instintiva el deseo sexual, sino todo lo que, digamos, mi hombre viejo arrastra. Es decir, mi pereza, mis miedos, mis apegos, mi desidia. Toda esa es la humanidad, es como el lastre que tenemos que arrastrar y que ciertamente es un impedimento para servir a Dios, ¿no? Para seguir a Dios con radicalidad. Entonces, todos los días, desde que amanece hasta que nos dormimos, tenemos una lucha contra esa tendencia. Dios no nos la quita porque justamente en esa lucha está la posibilidad de ganar méritos. Entonces yo te diría que a mí, digamos, el encuentro, digamos, con el enemigo antes me ha servido para reafirmar mi fe, para tratar de amar más a Dios, pero la lucha más grande es conmigo mismo, claro. Qué bien, padre, excelente. Bueno, padre, y le cuento que de parte mía yo tengo tres preguntitas que le quiero hacer y que normalmente son muy comunes, son muy comunes. La primera que le quiero hacer es la siguiente. Hay personas que ven el diablo en todo y que cualquier persona que entonces frunció el ceño está poseída. ¿Cómo una persona del común y silvestre puede identificar que alguien realmente tiene un proceso espiritual complicado o que es simplemente su imaginación o es una obra de teatro o que realmente hay un accionar pues como del demonio ahí? Porque hay muchas personas que ven el diablo en todo y muchas veces pueden ser cuestiones psicológicas o muchas veces pueden ser otro tipo de razones, incluso naturales, pero muchas veces no es el diablo. Entonces, ¿cómo identificar cuando alguien realmente sí tiene este tipo de influencias sobrenaturales y más hablándolo específicamente de los seres demoníacos? Bueno, te hablo concretamente de un caso, por ejemplo, que me llegó ahorita en la misa. Después de la misa yo atiendo a personas que vienen a pedir cita. Entonces llegó una niña que me dijo, mire padre, me pasa lo siguiente, cuando voy a misa comienzo a sentir como un escalofrío, como un temblor, no me siento a gusto, pero ahorita que llegué aquí a su iglesia me dieron ganas de vomitar. Después le pregunté, bueno, cuéntame cómo es tu sueño. Me despierto hasta alrededor de las 3 de la mañana. Le dije, ¿tan migrañas? Digo, sí, yo antes nunca sufría de esto y ahora me dan constantemente dolores de cabeza. Y otro par de preguntas así como que a mí me hacen pensar que ya sí hay un tema espiritual, ¿no? Fuera de eso, digamos que a su esposo ya como que sentía un rechazo sin hacer nada malo él. Digamos que son elementos que van como afirmando mi sospecha que sí puede haber algo espiritual ahí, ¿no? Lo que pasa es que siempre en estos casos lo primero es que tú le digas a la persona, bueno, ¿y cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios?
cómo está la vida de sacramentos, eso es muy importante, porque muchas personas piensan que al final vienen donde el cura para que haga una especie de magia y como que ya listo, y siguen viviendo como antes, y ese es error, Dios no quiere eso. Al final estas cosas son como un pretexto para que tú seas más santo, ¿no? Para que ames más a Dios. Entonces siempre la tarea que yo pongo a la gente es siempre la misma, ¿no? Trata en lo posible de confesarte. Hay casos en los cuales de pronto la persona no puede porque está conviviendo en unión libre, pero aún en esos casos sí que se puede hacer un esfuerzo por vivir en santidad, ¿no? Y yo conozco muchas parejas y trato muchas de ellas que comienzan, por ejemplo, a vivir en castidad. Hoy justamente teníamos consagraciones en la parroquia y una parejita que ya se casaron el fin de semana pasado, estuvieron consagrándose y vivieron mucho tiempo en castidad, ¿no? Esperando a casarse. Entonces, digamos que ni siquiera esas parejas están, digamos, exentas de ese esfuerzo por la conversión. Pero sí podría decirte que, como dices tú, muchas personas que ven el diablo en todas partes, realmente se trata de un tema psicológico, ¿no? Porque el diablo nunca tiene por qué ser como el objeto fundamental en nuestra vida, no tiene por qué ser el centro de atención. El centro de atención tiene que ser siempre Dios. Y si tú ves la vida de los santos, como es su relación con el demonio, es como que lo desprecian, como que lo minimizan, como que al final es que no vale ni la pena, ¿no? Decía Santa Laura Montoya, y ya tuvo encuentros muy fuertes con el demonio. Una vez se le presentó en el Instituto de Niñas donde ella trabajaba y dormía, se le presentó, dice que parecían los cascos de una cabra y bueno, con un aspecto tremendo. Ella tenía en su cama una Biblia y fue a coger la Biblia para darle un biblazo, pero dijo, es que ni siquiera se merece que yo lea con la Biblia, y simplemente lo despreció. Eso es lo que merece el diablo, no nuestro desprecio, no que yo lo haga como el objeto, digamos, de mi atención. Se le da como más poder del que realmente puede tener entonces. Y somos nosotros Exacto. mismos como, Sí. como Y a veces comprendo, mira que ni comprendo, siquiera es padre. el diablo, ¿no? A veces son nuestros miedos. Eh, pero, por ejemplo, hace poco me comentaban el caso de un niño. Pues cuando me comentaron el caso, la verdad, yo me imaginé que era un pelado país de 15, 16 años. Y me dicen que es un pelado que amenazó a su hermana con un cuchillo de que le iba a matar y que le iba a hacer esto, lo otro. Y cuando me dicen qué edad tiene, me dicen que es que tenía 6 años y que con los 6 años las palabras que utiliza eran palabras de una persona adulta. Entonces uno ahí puede obviamente como entrar a cuestionar realmente que ahí hay algo espiritual, porque pues un niño así y diciendo, y que fue de un día para otro, porque era un niño normalito, que venía con lo suyo, normal, y que al otro día empezó con eso. O sea, así como un chasquear de dedos. Sí, mira, hay unos síntomas, digamos, casi que inequívocos que nos hacen pensar que sí hay una acción demoníaca ahí, ¿no? Entonces, digamos, dicen digamos, los manuales al respecto que, por ejemplo, uno de los síntomas es manifestar una fuerza sobrenatural, ¿no? Por ejemplo, una niña, ponle 10, 12, 14 años, que sin comer no la podemos controlar, puede hacer, ¿no? Conocer cosas que la persona no tendría por qué conocer. Yo una vez con una niña que me entró, tenía unos 14 años, y entonces echaba espumarajo por la boca, se retorcía, gritaba, pero bueno, yo siempre trato primero de descartar la parte natural, ¿no? O sea, la parte psiquiátrica, psicológica, puede ser una niña caprichosa, llamando la atención, ¿no? En tantas cosas. Pero cuando yo le dije, in nomine Jesum, die nomentum, y ella me contestó en latín, yo dije, no, ya no es la niña, porque una niña de 14 años no tiene por qué saber latín, ¿no? Entonces ahí con seguridad había otra cosa que no es la niña, ¿cierto? Saber cosas ocultas, por ejemplo, o lenguas muertas, son signos clarísimos de que sí ya hay, y no cualquier tema, no es un tema menor, estamos hablando casi que de una posesión diabólica, ¿no? O un tema muy grave, pues, que no es tan usual, pero sí. Y concretamente con los niños, yo descubro que cada vez hay más manifestaciones en niños que antes era, cuando yo comencé esto, era muy escaso, era muy raro. Ahora, todas las semanas, no me falta un niño, como dices tú, 6 años y menos, que hacen cosas raras, que les dan pataletas, que quieren morirse, que quieren suicidarse, que, bueno, digamos como que esa actividad paranormal en los niños siento que se está aumentando. ¿Y por qué piensa usted, padre, que puede estar entonces aumentando en los niños? ¿Por causa de los papás o por causa pues como de todo esto que el mismo mundo y las ideologías están cometiendo dentro de las mismas instituciones educativas? ¿O cuál será como la razón de que se está aumentando esto tanto en niños y tan menores? Todo eso que tú dijiste es verdad.
no ayuda al ambiente, a veces la familia son familias disgregadas, los niños traen traumas a veces desde el mismo vientre materno. Hoy en día hay colegios que son un fiasco, digamos hablando, son realmente más adoctrinaderos que otra cosa, ¿no? Pero yo, más allá de eso, descubro también que es un signo de los últimos tiempos. En los últimos tiempos, eso está escrito en la Biblia también, varios santos lo dicen, es como Ana Catalina de Médici, por ejemplo, dice que 50 años antes del fin de todo, dice, todos los demonios serán soltados desde el infierno. Entonces, cuando tú ves hoy cómo está el mundo, no solamente con este tema, digamos, de las manifestaciones demoníacas, sino cómo está en general el mundo con respecto, por ejemplo, al aborto, la ideología de género, la destrucción de la familia, la eutanasia. O sea, mira que todo lo malo ahí se está aprobando, se está legislando, se está bendiciendo por los estados, tiene todo el financiamiento del mundo, tiene todo el marketing, ¿no? Para mí es uno de los signos de los últimos tiempos, de la batalla que estamos viviendo, que es la última. Bueno, segunda pregunta que le quiero hacer, y esa yo creo que me atañe en muchas ocasiones, por ejemplo, a mí y a muchas personas que obviamente uno conoce, y es el hecho de que, por ejemplo, una persona creyente, católico, cristiano, puede uno escuchar, por ejemplo, rock, metal, etcétera. Porque incluso si no fuera creyente una persona, solamente por el hecho de escuchar rock, el calificativo inmediato es escuchar rock, eso es del diablo. Es un rockero, es un satánico. Son los calificativos inmediatos de la persona que normalmente no conoce. Y como bien decía San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Y entonces desde la misma ignorancia, solamente el calificativo inmediato es eso es del diablo, satánico, pare de contar. Y nunca hay como un argumento más allá de eso. ¿Qué nos puede decir usted al respecto de eso, padre? ¿El rock es satánico? Bueno, primero te diría lo que la iglesia oficialmente dice al respecto. La iglesia no dice nada porque hay cosas que la iglesia no, digamos, no está opinando sobre cada cosa. Pero si fuera algo malo, algo, digamos, prohibido, algo nocivo para la fe, lo citaría, por ejemplo, el catecismo, ¿no? O el Código de Derecho Canónico. No dice absolutamente nada. Entonces, hay que dejar claro que en principio la música no es pecado. Ahora, es cierto, no toda la música es conveniente. Si tú, por ejemplo, me preguntas sobre el reggaetón, yo te digo que, bueno, no, esa es una asquerosidad de música, porque en sus letras está clarísimo, pero además en su ritmo es un ritmo que incita a esas pulsiones instintivas, ¿cierto? Entonces, esa música, además que yo ni siquiera lo catalogaría exactamente como música, no lo recomiendo a nadie. Pero con respecto al rock, te diría que no, yo solamente encontraría objeción, digamos, en grupos que explícitamente utilizan ya letras que son diabólicas, ponle, o dark metal, ¿no? O por ejemplo, grupos que en escena, digamos, utilizan imágenes grotescas para hablar de la fe, de lo religioso, de los curas y las monjas. Ahí ya no, digamos que ya no podemos participar de eso. Pero si me preguntan a mí personalmente, a mí me gusta la música y también siempre fui rockero, entonces antes yo encontraba en el rock como una inspiración también, ¿no? Y si tú analizas, por ejemplo, hay ciertos grupos que realmente mucha gente piensa que es que muchos rockeros cogieron una guitarra, le pusieron distorsión y le dan a eso salga lo que salga. Y muchos son muy bien formados, o sea, se formaron en conservatorios, estudiaron música, partituras, ¿cierto? Entonces, hay incluso estudios que ven cómo hay una similitud entre, por ejemplo, que sería cierto tipo de rock y la música clásica, ¿no? Entonces, simplemente te diría que no, yo no leo ningún problema. Qué padre, sí. Es que es eso precisamente un tema que ha sido pues como muy, muy recurrente. Y yo, por ejemplo, personalmente conozco agrupaciones de rock y metal católico y dicen, ay, eso no concuerda, pero eso me parece a mí que es tal cual como el que dice que fe y razón no pueden ir de la mano. Me parece que la música como tal, una cosa es que se lleven ese tipo de géneros a la liturgia. Ah, bueno, ahí sí, ya no estoy de acuerdo y el Código de Derecho Canónico es muy claro con eso, ¿cierto? Pero de que uno pueda poner obviamente ese tipo de sonidos con letras incluso que pueden a un rockero alejado acercarlo, y hay testimonios y dice por su fruto los conocerán. No muy lejos, por ejemplo, un grupo como La Voz del Desierto tiene testimonios de ateos que se han parado abajo de una tarima a gritarles de todo y al final del concierto llorando van y se confiesan. Entonces,
cosas que uno dice, bueno, ahí hay algo. Entonces también a través de la música Dios se vale de esto para acercar más que alejar. Estoy de acuerdo. Bueno, padre, y la otra pregunta que le tenía es con otro tema que también es muy recurrente, y este es más específico obviamente con las mamás, y es, ¿los tatuajes, los piercing, son satánicos, son pecado? Bien, otra vez citando, digamos, lo que serían las fuentes de la revelación para nosotros, te diría que la iglesia explícitamente no dice que sea pecado, que yo sepa. Sí hay una cita en el Antiguo Testamento donde no recuerdo exactamente cuál es, pero habla sobre el tema, digamos, de no Deuteronomio. perforarse. Sí, sí, de no perforarse, ¿no? Eh, a ver, yo no tengo tatuajes, no me gustan, tampoco los recomiendo y por varias razones, digamos, de tipo práctico. Mira, yo hace muchos años cuando comencé todo este tema de orar con las personas, recuerdo una vez una niña que vino que tenía cierto tipo de síntomas tan raros y yo hice una oración por ella, la oración estuvo tranquila y al final cogí aceite, yo le vi que ella tenía aquí en la nuca, tenía un tridente, pues eh, sí, un tatuaje ahí. No sé por qué, yo pienso que fue el Espíritu Santo me inspiró como ponerle aceite bendito. Cuando le puse el aceite bendito, la niña pegó un grito y me dijo, ¡ay, no me queme! Pero era un aceite que no estaba caliente, yo me lo puse en mí, además ya le había echado del mismo aceite en la frente y la niña no sintió nada. Pero cuando se lo puse en esta parte de aquí del cuello, ¡ay, no me queme! Y pegó un salto. Entonces yo intuí que algo había pasado ahí, ¿no? No puedo decir que es que fue la reacción del aceite con el tatuaje porque no tiene nada que ver. ¿No? Una persona que, digamos, tiene un tatuaje y a lo mejor está bien, tú haces eso y no pasa nada. Entonces, y después he tenido otras muchísimas experiencias donde me doy cuenta que sí, a veces en los tatuajes se filtran cosas, ¿no? Y me han pasado cosas muy curiosas, incluso hace muchos años fue a verme, cuando yo trabajaba en la Comuna 13, un muchacho que tenía, me acuerdo, 3 diablos, uno en las que le cubría toda la espalda y el otro en la parte del pie. Me llamó tanto la atención que yo le dije, ¿me permite que tomar una fotografía? Me dijo, sí, padre. Bueno, le tomé una fotografía. Por cierto, él había ido porque en la casa él pasaban cosas raras, ¿no? Y gente que iba, de pronto de la nada, como que lo empujaban. Y él no creía hasta que a uno le tocó ver a una niña que en sus narices la salió disparada. Entonces él fue a la iglesia, él no era un hombre de iglesia, yo hice una oración con él y estaba tranquilo, estuvo fresco, no pasó nada. Le mostró los tatuajes y yo le dije, ¿me permite tomar una fotografía? Y le tomé una fotografía. Bueno, cuando llega la noche en mi casa, volví a ver las fotografías, ¿no? Las detallé, los diablos, bueno, y ya. Me acuerdo yo tenía, por cierto, un Ericsson, no me acuerdo qué teléfono era, pero bueno. O sea, el modelo exacto, pero era un Ericsson. Apagué el celular y me dormí. Al otro día cuando fui a coger el celular, estaba todo blanqueado. Yo fui a... Fui en ese momento, creo que era anterior de Claro. Bueno, digamos que era Claro. Y conté el problema. Le dije, mire, pasó esto. ¿Qué pasó? Me dijo, mire, la única forma que se había borrado todo el contenido es que usted cogió y se metió a internet y yo no tenía ni siquiera internet en mi parroquia. O usted cogió elemento por elemento de la pantalla y lo borró todo, lo cual tampoco había hecho. Entonces yo no sé por qué asocio como haber abierto esas imágenes celular y me borró todo. Y lo asocié con los disturbios que pasaban en la casa de ese señor. O sea, ciertamente hay tatuajes que pueden repercutir en un ambiente o en la persona, en su forma de pensar, en su psicología, en su economía, en su estado anímico, en sus emociones. O sea, ¿qué te quiero decir? Que después he tenido otros casos donde, por ejemplo, el tatuador resultó ser un integrante de un grupo satánico. Y ellos, por ejemplo, ellos sí diezman. ¿Qué es que diezman? Que cada 10 personas que le llegan, sea quien sea, mientras te está haciendo la tinta, el dibujo, te están consagrando. La persona está ahí sana, poniendo el ombligo, el brazo, la espalda, la nalga, lo que sea, pero el tatuador te está haciendo una consagración con el agravante de que eso está quedando tatuado en tu piel, ¿no? Grabado en tu piel. Entonces, por eso digo que es como un tiro al aire, ¿no? Puede que no te dé, pero te puede dar también. Claro, padre, comprendo. Incluso, obviamente, a modo personal, pues usted sabe que igual yo tengo pues el tatuaje que en aquella época, obviamente, me hice pues yo en la espalda, pero venía con un mensaje y un significado muy específico. Entonces, una persona, porque obviamente hay mamás que piensan que cualquiera que se hace un tatuaje inmediatamente quedó poseído, inmediatamente entonces ya
ya tiene pues un proceso de liberación pendiente. Si tiene un tatuaje, tiene que ir donde un exorcista para que le saque todos esos avechuchos, ¿cierto? Pero si una persona, digamos, conoce al tatuador, sabe que no es un satánico, no se va a hacer un tatuaje con toda esa simbología que obviamente viene más que específica. En ese orden de ideas, vuelve la pregunta es esta. Obviamente el magisterio no dice específicamente nada al respecto. Siempre se tiene, es la misma cita del Antiguo Testamento, y por eso yo siempre he querido como tener como una respuesta muy clara al respecto, porque es que si nos vamos al Antiguo Testamento, entonces quien quiere aceptar eso del Antiguo Testamento, 2 versículos atrás de donde se habla del tatuaje, pues se habla de que todos los hombres tienen que dejarse la barba y no se pueden mutilar. Entonces todo el que esté en desacuerdo con el tatuaje, pues que se deje la barba. También habla entonces de la circuncisión, y obviamente el católico no se circuncida ya, obviamente. Entonces, son como muchas cosas que eran del Antiguo Testamento, mientras que en el Nuevo no se habla nada específico a ese respecto. Entonces, cuando alguien obviamente apela como a este tipo de argumentos, a este tipo de cosas sobre el tatuaje, sabemos que el tatuaje no es pecado, pero sería como más inclinarlo a lo que dice Primera de Corintios 10:23. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Hay algunos momentos en los que sí, otros no. ¿Cómo lo vería usted, padre? Mira, yo siendo práctico diría que si tú te vas a hacer un tatuaje, piensa que eso va a estar toda la vida en tu piel, que ahora no es tan fácil quitárselo tal vez, puede ser doloroso. Entonces tú piensa, si eso que tú te vas a inscribir, estás dispuesto a cargarlo toda la vida, ¿no? No recomiendo poner nombres de personas, eso sí, no fotografías de personas, porque pienso que eso sí, hablando un poco espiritualmente, pues, pueden ser amarres, ¿no? Pueden ser ataduras. Eh, pero también cuando vamos a criticar el tema del tatuaje, tengo que hablarte del Cantar de los Cantares, porque el Cantar de los Cantares habla de uno que por amor a ti y a mí se lleva un tatuaje, ¿no? De una forma muy, muy hermosa el Cantar de los Cantares, y los padres de la iglesia lo han aplicado a Cristo. Él dice, mira cómo te amo, en las palmas de mis manos te llevo tatuado. Vemos que Hay las unos palabras no son algo que son. hay unos católicos del rito oriental que tienen todos la cruz tatuada aquí en la muñeca Claro. incluso. Sí, sí, tú ves testimonio de la hermana Guadalupe, si no estoy mal, la que vivía en Siria. Ella fue una de las primeras monjas tatuadas que yo he conocido. Llevan la cruz aquí en esta parte de la muñeca, como diciendo, si algún día me con unos violadores, unos asesinos, unos islámicos radicales, y me llegó y me dieran ganas de renegar de Cristo, que lo lleve tatuado para que yo no pueda torcérmele al Señor, ¿no? Entonces, claro, ese habría que decir, es un tatuaje que se hace por amor a Dios, ¿no? Digamos, quién lo podía criticar? No, nadie. Pasa, claro, ¿Y yo usted qué entiendo que piensa, nace. padre, en eso? O sea, que si uno coge, por ejemplo, porque hay mucha tinta que viene rezada y todo eso. Entonces, si por ejemplo uno lleva esta tinta de tatuaje y se la lleva al padre Gerardo Piñeros, padre, bendígame, exorcízame esta tinta que me hace un tatuaje de la Virgen María de la Cruz. Bueno, hay cosas que son en el misterio, no podría respondértelas, pero yo diría que sí, que por ejemplo, por la experiencia que he tenido digamos, análogamente con cruces que han sido utilizadas para el diablo, ¿cierto? Es como si tú las vas a bendecir después, y como que eso ya es como que si no sirviera esa bendición. Eso sería preferible botarlo. Mira, te pongo un ejemplo. El padre Gabriel Amor habla en uno de sus libros de una casa donde se hacían abortos. En esa casa con los años hubieron perturbaciones muy graves. Incluso él decía que él fue una vez a esa casa y salía sangre de una pared. Él iba hacia el exorcismo y por un tiempo como que la cosa se aplacaba, pero con el tiempo volvió otra vez a aparecer. Finalmente la solución que le dio a esa familia es: echen esto abajo, demuélanlo y le hacen otra cosa. Listo, duró un par de años. Y con el paso de los años volvió otra vez a aparecer. Entonces digamos que yo pienso que cuando algo ha sido utilizado para el mal, casi que eso desechémoslo, ¿no? Entonces ya estaría la tinta ahí metida. Piensa en el caso de por ejemplo, los niños que van a ser, los niños que son sacrificados en octubre. Porque esos niños no bautizados, porque si tú escuchas el testimonio de Wilson López, ellos necesitan un bebé que sea como un estuche vacío. Entonces digamos que un niño bautizado es uno que ya el Espíritu Santo tomó posesión de ese niño.
Cuando yo cojo una cruz, un rosario, ponle una tinta que está bendita, el espíritu del mal ya no puede entrar ahí. Pero si llegó primero el espíritu del mal, yo casi que preferiría mejor botar esa tinta. Claro, perfectamente comprendido. Y en este momento me gustaría pedirle un consejo, aprovechando la fecha, porque se viene un mes que es nefasto. Se viene octubre y sabemos que todo el tema de Halloween, tristemente una cosa son las personas que están alejadas y no quieren entender nada, pues como desde lo espiritual y simplemente para ellos se ha vuelto un tema cultural, así no conozcan sus raíces. Pero lo que a mí me da coraje y tristeza es ver católicos que defienden a capa y espada la celebración de una fiesta como el Halloween. ¿Qué consejo le daría usted, padre, a estas personas católicos, o sea, a los de la casa católicos, que siguen empeñándose en disfrazar a sus hijos y en celebrar la fiesta de Halloween? Sí, bueno, mire, yo pienso que detrás de esta postura de defender el Halloween, bien sea por laicos o incluso sacerdotes, hay sacerdotes y religiosos que no le den problema a esto, incluso lo promueven, ¿no? Tú ves que pronto en la misa antes invitan para que los niños vayan con el disfraz a la misa. Yo pienso que lo que hay fundamentalmente es un estado grave de ignorancia, porque digamos que no saben realmente lo que significa el Halloween, lo que pasa esa noche, y como por ejemplo existe un grupo que se llama la Wicca, que asocia a los mejores brujos del mundo, ¿no? Entre ellos está esta señora que escribió la novela Harry Potter, y hacen una consagración, una especie de conjuro, para que toda persona, niño o adulto que en el mundo celebre el Halloween de cualquier forma, bien sea saliendo a la calle diciendo triqui triqui Halloween, o en una fiesta de disfraces o una fiesta de adultos, quede untado de la fiesta, ¿no? Por eso mira que nosotros lo que hacemos es un llamado para que esa noche reparemos. Entonces yo le digo a los adultos, si su niño tiene muchas ganas, está bien, disfrácelo, pero no ese día, otro día que no sea justamente el 31, porque si ese día celebramos algo sería como, digamos, así como el nacimiento del diablo, más bien, ¿no? Entonces, y después pasan cosas muy graves. Mira, yo cuando era misionero, y estuve misionero un año en Villavicencio, en Boyacá, yo vivía en un lugar que se llama Ciudad Porfía. Y para esta época, la SIGIN hacía una campaña entre los padres para que no dejaran a sus niños solos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que, bueno, donde vivía, Ciudad Porfía era como un barrio, comenzó siendo un barrio de invasión, ¿no? Más o menos cerca a Villavicencio. Y en esos barrios tú sabes que abundan los niños casi que salen debajo de las piedras. Entonces la SIGIN hacía como una campaña para que los papás no dejaran a los niños solos porque en esta época se perdían muchos niños y los encontraban posterior a la primera semana de noviembre sin ojos, sin corazón. Entonces, primero se pensó que era como un tema de tráfico de órganos. Después se dieron cuenta que no, que esos niños habían sido, esos cadáveres habían sido utilizados en una especie de rituales raros, ¿no? Entonces, estamos hablando de una noche donde muchas mamás van a llorar la pérdida de un hijo, el asesinato de un hijo. Muchas de esas cosas no salen por televisión, no se publican, pero hay testimonios numerosos yo podría contarte gente que me tocó atender, que participaban esa noche de rituales satánicos, donde ciertamente se hacen sacrificios humanos de niños. Entonces, esto no es un tema para celebrar de ninguna manera, ¿no? Y lástima que no hay una estadística que nos diga cómo afecta a los niños que celebraron ese día el hecho de disfrazarse, pedir dulces, y lo que pasa después cuando, por ejemplo, comienzan a dormir de una forma irregular, a ser más groseros, a ser más contestones, a orinarse en la cama. Para mí sí hay una relación entre haber celebrado esa noche y lo que pasó después. Claro, claro que sí, padre. Es que, es que son cosas muy evidentes, pero como las consecuencias normalmente son naturales, entonces no se asocia a lo sobrenatural. Entonces, eso es como normalmente la excusa y la justificación de quien dentro de la misma iglesia quiere justificar y defender esto como una, entre comillas, gigantesca tradición. Porque, por ejemplo, todo el que me dice que es una tradición, yo le digo, ok, para que sea tradición tiene que haber tenido un origen. Cuéntenme cuál es el origen de esa tradición que usted celebra y normalmente no conocen el origen. Y el que conoce el origen dice, pero es que eso fueron otras personas en otras culturas, eso para nosotros ya no es. Esto es como la fiesta de los niños, supuestamente. Entonces, en ese orden de ideas es que uno dice, bueno, no, aquí obviamente, como lo decía usted, padre, es una gran ignorancia de lo que realmente pasa y se practica no solamente ese día, sino durante todo el mismo mes. Entonces, por eso que era como Exacto. que este mismo consejo, obviamente, porque la idea es que esto pueda llegar a muchas personas, a muchos católicos que están pensando todavía de esa manera equivocada.
Es que es como el que va a un estadio de fútbol y se pone la camiseta del equipo. Por más que se ponga la camiseta del equipo, no va a ir a jugar. Pero el hecho de ponerse la camiseta es estar apoyando a su equipo. El hecho entonces de que una persona disfrace a su niño no quiere decir que esté practicando el ritual satánico, pero está participando y de alguna manera apoyando a la fiesta nefasta que obviamente se vive durante ese día para los satánicos. Exacto. Bueno, padre, y un consejo para los jóvenes que hoy en día, en este momento, tienen como esa inclinación al sacerdocio, esa vocación, que quieren dar ese paso, pero aún no se deciden. ¿Qué consejo les daría usted a estos jóvenes, padre, o a estas jóvenes que quizás también estén pensando en la vida religiosa? Sí. Bueno, yo le diría que, y en general a cualquier persona que tenga un llamado grande, como es el matrimonio también, hay que escuchar en tu corazón qué es lo que Dios quiere contigo, ¿no? Y para eso es muy importante, digamos, lo que sería el silencio en el espíritu, la oración. La Madre Teresa de Calcuta decía, Dios habla en el silencio de nuestros corazones y nosotros lo escuchamos. Entonces ponte a pensar que Dios llama a un muchacho a la vida religiosa, al sacerdocio, a una niña, pero ese muchacho está en un continuo ruido interior y exterior. ¿Cómo va a escuchar a Dios? De pronto lo escuchará por ratos, pero después no va a escuchar nada y pensará de pronto que es el mismo y escuchará un rato sus miedos, otro rato escuchará el mundo afuera. Entonces, por eso es muy importante, pienso yo, ojalá poder ir a un retiro espiritual de cualquier grupo de espiritualidad que te ayude, porque eso marca como un antes y un después en tu vida y te puede ayudar en muchos casos donde hay una vocación seria, como a enrutarla, ¿no? Y de pronto a defenderla, dar la posibilidad de tener una comunidad donde lo puedas defender. Qué bien, excelente. Bueno, padre, para finalizar, me gustaría que por favor entonces nos regale un momentico de oración para finalizar entonces este ratico, esta entrevista, para que todo sea y siempre se haga conforme a la voluntad de Dios y nos pueda también, aparte pues de la oración, regalarnos su bendición. Claro, bueno, mira, estos días que celebramos la fiesta del dulce nombre de María, el santísimo nombre de María, y hablando de estos temas me acordaba un exorcismo. Bueno, ha habido varios exorcismos donde el demonio se ve obligado a confesar cosas, pero no puede decir el nombre de María, ¿no? Él dice, ella nos obliga a tal cosa, ella nos dice tal cosa. Entonces yo le pediría a ella, que es la humilde, la pequeñita de Nazaret, nuestra mamá del cielo, que a todos nos ayude a escuchar la voz de Jesús, que interceda por nosotros, todos los que estén escuchando esta entrevista, para que su amor maternal sane tantas heridas que tenemos desde la infancia, del vientre materno, de nuestra juventud, que nos dé la alegría de poder amar a Jesús y ser libres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora hora y en la de hora nuestra de muerte. nuestra muerte. El Señor esté con ustedes. Y cuánto espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Padre Gerardo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Es todo un honor haberlo podido tener aquí en este canal que también es su casa, donde tratamos cada vez de enfocar nuestra fe de la mejor manera, caminar de la mano de Dios y bajo el manto de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. Un abrazo para ti, hermanito. Muchas gracias y un abrazo a todos. Dios lo bendiga. Y para todos ustedes, muchas gracias por haber estado aquí presentes durante esta transmisión, los que la han visto en este momento y los que la van a ver más adelante. Recuerden que, como dijo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Por eso, preguntando, se llega a Roma. Dios los bendiga. Creo en el Espíritu Santo, y en la Santa Iglesia Católica.